El doctor Humberto Castillo Martel se encuentra con nosotros, él es director general del Instituto Nacional de Salud Mental. ¿Qué tal? ¿Cómo está, doctor Castillo? Bienvenido. Sí, buenos días, Bryce. Buenos días a la audiencia. Es un gusto conversar con usted, doctor. Y a ver, vamos, o sea, estamos en medio de una pandemia, es una situación difícil, es una situación complicada, pero para algunas personas les es más complicado el poder buscar algo que los disipe, que los relaje, muchas veces dentro del encierro. ¿Por qué? Porque están con diferentes preocupaciones y obviamente no encuentran un foco que los pueda realmente relajar en medio de esta pandemia. ¿Cómo está afectando esta pandemia a las personas? Sí, Bryce, hay que tener en cuenta que, digamos, como tú lo decías, estamos viviendo una situación difícil y los seres humanos tenemos que adaptarnos como siempre nos adaptamos a diversas situaciones. Ahora, el mecanismo y la herramienta que tenemos para adaptarnos es justamente las emociones. Las emociones es como un sistema de información que nos va a dar información de lo que está ocurriendo y nos va a preparar para encontrar las mejores salidas, los mejores mecanismos de adaptación. Entonces, cuando ocurre cambios, y cuando ocurre cambios en este sentido, por ejemplo, de una amenaza, de un virus que acecha, por decirlo así, entonces esto va a llevar a experimentar emociones, ¿no? Y estas emociones generalmente son emociones inteligentes, que lo que van a hacer es buscar una salida adaptativa. Por ejemplo, si hay algún riesgo, vamos a tener algo de temor, el temor nos lleva a protegernos y eso es una conducta adaptativa. Pero también, por ejemplo, ante el encierro, ante el confinamiento, también vamos a experimentar otras emociones, como por ejemplo el aburrimiento. El aburrimiento nos indica, es un llamado para pensar diferente, para hacer una cosa diferente. La cólera es un llamado para alejar algunas cosas que nos están perturbando. Entonces las emociones van a estar ahí y de hecho las emociones están siendo muy diferentes en una etapa de crisis que cuando estamos en una normalidad. Por tanto, todas las emociones no son problema, la emoción es una solución al problema. Pero a veces estas emociones se desbordan, se hacen excesivas y es ahí donde hay que controlarlas. Pero lo primero que tenemos que hacer es entenderlas, qué nos están indicando de la realidad y qué nos están proponiendo hacer. Claro. Entonces, esto es el comportamiento regular con las emociones, entenderlas y interpretarlas y hacer un poco lo que nos invitan a hacer. Es como cuando uno tiene una comezón y le invita a rascarse, porque la comezón ocurre porque hay un objeto extraño y el rascado te va a ayudar a sacarte el objeto extraño. Claro. Pero si te rascas más de la cuenta, te vas a terminar haciendo daño. Entonces, ese es el primer señalamiento que yo quisiera hacer, que las emociones son respuestas normales y adaptativas, aun cuando sean un poco incómodas. Claro. Hay también, doctor, sin duda, gente que ha estado acostumbrada antes de la pandemia a tener una vida social bastante activa, a salir, por ejemplo, todos los fines de semana, y al verse de un momento a otro, pues impedido de hacerlo, obviamente esto ha hecho de que caigan en una depresión. Ahora, ¿cómo tratar esta depresión en medio de la pandemia cuando se sabe que hasta ahora no hay una fecha en donde las cosas se puedan desarrollar de manera natural, de manera normal? ¿Y cómo se puede quizás reemplazar, ¿no?, esa vida activa que existía social hoy por hoy en una casa, encerrado? Claro, Bryce, no necesariamente, digamos, el que uno deje de hacer algunas cosas que estaba habituado a hacerlas o que uno frustre algunos deseos, llevan a un trastorno mental, a una enfermedad mental, ¿no? Puede llevar a un malestar, a una incomodidad, incluso a algo de sufrimiento, pero no necesariamente esto es una depresión o un trastorno mental o una enfermedad mental. Cuando ocurre como un exceso ya de una emoción, digamos,
que se puede producir justamente frente a estas frustraciones y las personas se pueden sentir muy incómodas, fastidiadas. Ahí es donde hay que implementar estrategias para calmar la ansiedad, para mejorar el ánimo, para distraerse. Y de eso en esta pandemia realmente se ha hablado bastante y creo que la gente ha aprendido bastante a manejar sus emociones, ¿no? Pero sí tenemos estos casos de que esto puede activar una depresión. Cuando digo activar es que ya las condiciones previas ya estaban dadas. O sea, ya hay una fragilidad en el sistema emocional, Correcto. hay una vulnerabilidad. Correcto. Que generalmente por experiencias o traumáticas o de estrés en la infancia, los sistemas emocionales se quedan frágiles y con esa fragilidad enfrentar una situación difícil puede activarse, digamos, esta depresión. Correcto. Que es una especie de resquebrajamiento del sistema emocional. Ahora, en cuanto, por ejemplo, a la agresividad que se puede ver en las calles hoy por hoy, muchas de las personas a veces han estado también en el encierro y hay gente que está saliendo, pero obviamente se ve mucha agresividad en ciertas personas. A ver, ¿qué hay que hacer frente a ello? Sí, una de las cosas más difíciles en nuestra sociedad es el manejo inadecuado de la agresividad, de la cólera, de la incomodidad, ¿no? Las personas, digamos, ante una situación en la que se sienten amenazados, lejos de protegerse, de cuidarse, a veces terminan atacando, ¿no? Agrediendo. Y eso pasa con mucha frecuencia en nuestra sociedad, porque tiene un corte un poco autoritario, un corte machista, un corte culpabilizador. Y entonces las personas tienden a culpar a otros de sus malestares. Y eso les lleva a activar cóleras que tienen guardadas, resentimientos guardados, ¿no? Injusticias guardadas, y lo expresan en el lugar, en el momento y con la persona equivocada muchas veces. Entonces ahí es donde nos hace notar que lo que requerimos sí fuertemente es una educación emocional más intensa, ¿no? Que vaya desde muy temprano, tanto en la familia, pero también en las instituciones, que tenga que ver con reconocer las emociones, aceptar las emociones, por ejemplo, de los niños y enseñar a manejar la emoción. Entonces, prácticamente las personas no tenemos, los adultos en general, no tienen un entrenamiento ni para reconocer, ni para manejar sus emociones, ni para expresar. Y eso hace que tengan expresiones erráticas, como por ejemplo estas expresiones de cólera o de rebeldía extrema o de violencia, ¿no? Que es de lo que adolece nuestra sociedad. Perfecto, perfecto, doctor. Ha sido muy amable y muy importante lo que hemos podido conversar y espero pues que podamos seguir intercambiando ideas en algún momento. Muy amable y muy buenos días. Muchas gracias, Bryce. Muchas gracias a tu audiencia. Gracias al doctor Humberto Castillo Martínez, director general de Salud Mental.